Imagina ser odiado por todo un país por palabras que nunca dijiste. María Antonieta pasó a la historia como la reina frívola que supuestamente dijo que coman pasteles. Pero ¿es eso verdad? ¿O simplemente fue la víctima perfecta de un pueblo enfurecido? En este video desmontaremos los mitos, revelaremos los entresijos de la corte francesa y entenderemos cómo una joven austríaca se convirtió en el símbolo de la decadencia de la monarquía. ¿Alguna vez te han culpado por algo que no hiciste? ¿Has sentido que otros distorsionaban tu imagen? María Antonieta lo vivió en una escala gigantesca, y su historia demuestra el poder de la manipulación y de las narrativas que pueden destruir reputaciones. ¿Qué sucedió realmente detrás de las puertas de Versalles? ¿Cómo una vida de lujo se convirtió en una pesadilla camino a la guillotina? La respuesta podría cambiar la forma en que ves no solo a María Antonieta, sino también el impacto de las fake news a lo largo de la historia. María Antonieta nació en el Palacio Imperial de Hofburg, en Viena, como la penúltima hija de la emperatriz María Teresa de Austria y Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico. Bautizada como María Antonia Josefa Juana, desde pequeña recibió el apodo afrancesado de Antoine, reflejando la fuerte influencia cultural francesa en la corte de los Habsburgo. Siendo aún una niña, contrajo una forma leve de viruela, de la cual se recuperó sin marcas visibles, un factor relevante en una época en la que la enfermedad solía desfigurar a quienes la padecían. Criada en un ambiente de lujo, tuvo una infancia despreocupada y fue ampliamente mimada por su institutriz, la condesa Brandeis, quien le brindaba un cariño maternal que suplía la ausencia emocional de la emperatriz. María Teresa, ocupada con los asuntos del imperio, tenía poca participación directa en la educación de su hija, delegando esta tarea a los preceptores de la corte. Como resultado, su formación académica quedó por debajo de lo esperado para una archiduquesa, afectada por la falta de disciplina en los estudios. Aunque su instrucción formal fue deficiente, María Antonieta recibió clases de música del renombrado compositor Christoph Willibald Gluck y desarrolló un gran gusto por la danza, demostrando gracia y refinamiento en los salones de la corte. Sin embargo, su fluidez lingüística era limitada. Hablaba italiano con elegancia gracias al poeta Pietro Metastasio, pero tenía dificultades con el francés y el alemán, idiomas esenciales para la diplomacia de la época. La educación de la archiduquesa, más orientada a la etiqueta y el entretenimiento que a la política, reflejaba la expectativa de que desempeñara un papel decorativo dentro de la monarquía. La muerte de su padre, en 1765, marcó un giro en la dinámica familiar. Durante las celebraciones de la boda de Leopoldo, futuro emperador, Francisco I sufrió un accidente fatal en Innsbruck. El profundo luto de María Teresa transformó su relación con sus hijos, volviéndose más controladora y exigente. El peso de la sucesión recayó sobre José II, mientras que los hijos más jóvenes pasaron a estar bajo una estricta supervisión, perdiendo la ligereza de la infancia. María Antonieta sintió especialmente este impacto cuando su hermana María Carolina fue enviada a casarse con Fernando I de las dos Sicilias. La separación fue dolorosa, pues ambas mantenían un fuerte vínculo de amistad y complicidad. Sin embargo, la emperatriz estaba decidida a utilizar a sus hijos como piezas clave en las alianzas políticas de Europa, y María Antonieta no sería la excepción. Su vida despreocupada en Austria estaba a punto de ser reemplazada por la rigidez de la corte de Versalles. María Antonieta fue un instrumento de la política expansionista de su madre, María Teresa, quien buscaba consolidar la recién formada alianza entre Austria y Francia. Durante siglos, ambos imperios fueron enemigos, pero el escenario geopolítico exigía un nuevo equilibrio de poder en Europa. Tras largas negociaciones conducidas por el duque de Choiseul, ministro de Luis XV, y el príncipe de Starhemberg, diplomático austríaco, se acordó el matrimonio de la archiduquesa con Luis Augusto, el delfín de Francia y heredero al trono. La unión, sellada en 1769, no era solo un matrimonio real, sino un pacto político que cambiaría el destino de ambas monarquías. El mayor problema era que María Antonieta, a pesar de su belleza y carisma, no estaba preparada para la posición de delfina. Su educación había sido descuidada y carecía de conocimientos en política, historia y etiqueta francesa. Para corregir esta deficiencia, Luis XV envió a Viena al abad de Vermont, quien asumió la tarea de refinar su instrucción. Abandonando los métodos tradicionales, optó por una enseñanza basada en conferencias sobre religión, literatura y cultura francesa. Los progresos fueron notables, pero superficiales.
María Antonieta seguía siendo vista como una joven vivaz, pero sin la profundidad intelectual esperada de una futura reina. El 19 de abril de 1770 se celebró en Viena el matrimonio por poderes, y María Antonieta pasó a llamarse oficialmente Marie Antoinette, Dauphine de France. 2 días después, acompañada por un cortejo de 57 carruajes, partió hacia Francia. Durante la despedida, María Teresa, consciente de los desafíos que su hija enfrentaría en Versalles, le dijo: «Sigue siendo una buena alemana», un recordatorio de que, a pesar de su nuevo título, su lealtad a Austria debía permanecer intacta. Esta recomendación pesaría en su trayectoria política, pues, para los franceses, María Antonieta nunca dejaría de ser una extranjera. Su llegada a Francia estuvo marcada por una ceremonia de transición simbólica. En un pabellón construido en la frontera, se llevó a cabo la tradicional remise. María Antonieta tuvo que desprenderse de todas sus vestimentas austríacas, despidiéndose de su séquito y de cualquier símbolo de su origen. Vestida a la moda francesa, fue recibida por Anne, condesa de Noailles, quien asumió la rígida tarea de instruirla en la etiqueta de la corte. Desde ese momento, ya no era una archiduquesa de los Habsburgo, sino la futura reina de Francia. El encuentro con el delfín tuvo lugar en Compiègne, donde María Antonieta fue recibida por el rey Luis XV y la corte. El duque de Choiseul, gran artífice del matrimonio, la ayudó a desembarcar, a lo que ella respondió: «Nunca olvidaré que vos fuisteis el defensor de mi felicidad». Sin embargo, al ver por primera vez a su futuro esposo, se dio cuenta de que los retratos enviados a Viena habían sido generosos. Luis Augusto era tímido, torpe y físicamente distante de la imagen que se había construido de él. El 16 de mayo de 1770, la ceremonia de boda se celebró con gran esplendor en Versalles. Pero al final de la noche, con toda la corte como testigo del cauche ritual, el matrimonio no fue consumado, inaugurando uno de los capítulos más embarazosos de la vida conyugal de María Antonieta. El 10 de mayo de 1774, Luis XV murió y Luis Augusto ascendió al trono como Luis XVI. A los 18 años, María Antonieta se convirtió en reina de Francia. Su coronación fue recibida inicialmente con entusiasmo por el pueblo, que esperaba una renovación tras los escándalos del reinado anterior. Sin embargo, su ascenso también intensificó las presiones y expectativas sobre ella. Sin experiencia política y sin una red de apoyo consolidada, María Antonieta se vio aislada en un ambiente hostil, donde cada uno de sus gestos era minuciosamente observado e interpretado. La corte de Versalles operaba bajo una etiqueta rígidamente estructurada, donde el estatus estaba determinado por reglas formales y privilegios ceremoniales. María Antonieta, impaciente ante la rigidez y la artificialidad de la vida palaciega, comenzó a buscar refugio en entretenimientos privados. Asistía a bailes, juegos de azar y espectáculos teatrales, rodeándose de un círculo selecto de amigos que la alejaban de la influencia de los consejeros del rey. Sus extravagancias pronto se convirtieron en el blanco de críticas entre la nobleza y el pueblo, que empezaban a verla como frívola y despreocupada por los problemas del reino. Entre los obsequios de Luis XVI, uno de los más emblemáticos fue el Petit Trianon, un palacio aislado dentro de los jardines de Versalles. Allí, María Antonieta pudo crear un entorno alejado del opresivo protocolo de la corte, rodeándose únicamente de quienes ella elegía. La reina transformó el lugar en un espacio de ocio exclusivo, donde organizaba fiestas y llevaba una vida más informal. Sin embargo, esta búsqueda de libertad fue mal interpretada, y pronto comenzaron a circular rumores sobre supuestos excesos y escándalos que ocurrían lejos de la mirada de la corte. Mientras María Antonieta cultivaba su imagen de reina moderna e independiente, la crisis financiera de Francia se agravaba. Los déficits aumentaban y la población sufría por la inflación y la escasez de alimentos. Aunque los gastos extravagantes de la reina representaban solo una fracción del presupuesto del Estado, se convirtieron en el blanco favorito de la opinión pública. La prensa satírica y los panfletos clandestinos la retrataban como el símbolo de la decadencia monárquica, avivando el resentimiento popular contra su figura. El aislamiento de la reina se intensificó cuando su influencia sobre Luis XVI comenzó a ser cuestionada. Sin hijos en los primeros años de matrimonio y sin un papel activo en la política, María Antonieta se convirtió en un blanco fácil para quienes buscaban debilitar a la monarquía. Sus lujos, antes vistos como parte del esplendor real, pasaron a considerarse una ofensa al pueblo.
La joven reina aún no comprendía del todo la magnitud del descontento que crecía en las calles de Francia. A principios de 1778, la Guerra de Sucesión de Baviera puso a María Antonieta en una posición delicada. Su madre, María Teresa, exigía que usara su influencia sobre Luis XVI para favorecer los intereses austríacos, mientras que el embajador Mercy Argenteau la manipulaba para que intercediera en favor de Austria. Esta implicación en asuntos diplomáticos generó una fuerte oposición entre los ministros del rey y aumentó la desconfianza popular. La reina comenzó a ser llamada despectivamente la austríaca, reforzando su imagen de extranjera infiltrada en la monarquía francesa. Ese mismo año, siguiendo las recomendaciones del embajador, María Antonieta se acercó nuevamente a su esposo y quedó embarazada por primera vez. A pesar de la presión política, su única preocupación era la salud del heredero que llevaba en su vientre. El 19 de diciembre de 1778, dio a luz a María Teresa Carlota, conocida como Madame Royal. El parto tuvo lugar ante toda la corte, conforme al estricto protocolo real, y resultó en una grave hemorragia que casi le costó la vida. Al despertar, fue informada de que había dado a luz a una niña, un hecho decepcionante para quienes esperaban un delfín, pero un alivio para la reina, que al fin había cumplido con su primer deber como esposa del rey. En ese periodo se completó la restauración del Petit Trianon, un refugio dentro de Versalles donde María Antonieta buscaba escapar de las presiones de la corte. Alejada de la sofocante etiqueta del palacio, se rodeó de un círculo íntimo de amigos, entre ellos la condesa de Polignac, su favorita. Esta amistad generó descontento entre la nobleza, pues María Antonieta no solo protegía a la condesa, sino que además le concedía privilegios escandalosos, como el derecho a sentarse en presencia de la reina, algo impensable en la estricta jerarquía de Versalles. Los Polignac recibieron cargos lucrativos y títulos elevados, aumentando la percepción de que María Antonieta favorecía a sus aliados en detrimento de los intereses del Estado. Mientras tanto, en Viena, María Teresa seguía con preocupación la conducta de su hija. Le enviaba cartas tratando de advertirle sobre los peligros de alejarse de la corte y permitir que sus amigos influyeran en sus decisiones. Pero María Antonieta minimizaba las advertencias maternas, creyendo que aún mantenía el control sobre su posición. El 29 de noviembre de 1780, la emperatriz murió, y al recibir la noticia, la reina se desmayó de dolor. Este evento fortaleció su vínculo con Luis XVI y pocos meses después, en febrero de 1781, María Antonieta estaba embarazada nuevamente. El 22 de octubre de 1781, dio a luz a Luis José, el primer delfín de Francia, asegurando la sucesión de la dinastía Borbón. El nacimiento fue celebrado en todo el país, pero no evitó la circulación de panfletos satíricos que cuestionaban la paternidad del niño, insinuando que María Antonieta tenía amantes. Los rumores, cada vez más mordaces, debilitaron aún más su imagen pública. La popularidad de María Antonieta ya estaba en declive, cuando, en 1785, un escándalo agravó aún más su reputación: el caso del collar. La crisis financiera de Francia y la creciente desigualdad social alimentaban el odio de la población contra la monarquía, y la reina se convirtió en el principal blanco de ese resentimiento. Sus gastos extravagantes y la influencia de sus amigos privilegiados ya habían manchado su imagen, pero el episodio del collar cristalizó su figura como símbolo del derroche y la corrupción de la corte. El caso comenzó cuando Jeanne de la Motte, una ambiciosa estafadora, ideó un plan para engañar al cardenal de Rohan, un influyente clérigo que anhelaba recuperar el favor de la reina. Jeanne hizo creer al cardenal que María Antonieta deseaba un lujoso collar valuado en 1,6 millones de libras y que él podría convertirse en su intermediario en la compra. Usando cartas falsificadas e incluso a una actriz para hacerse pasar por la reina en un encuentro secreto, convenció a Rohan de adquirir la joya en nombre de María Antonieta. Cuando se descubrió el fraude, el escándalo estalló. El caso fue llevado al Parlamento de París y, aunque se demostró que la reina no tenía ninguna implicación, la opinión pública no la absolvió. Panfletos difamatorios difundieron la idea de que María Antonieta era manipuladora e inescrupulosa, dispuesta a gastar fortunas en joyas mientras el pueblo pasaba hambre. La famosa frase, "que coman pasteles", aunque nunca fue dicha por ella, quedó asociada a su imagen y reforzó la percepción de una soberana insensible. El juicio del caso resultó en la absolución del cardenal de Rohan y la condena de Jeanne de la Motte. Para María Antonieta, sin embargo, fue una derrota política y moral.
El veredicto fue interpretado como una prueba de que la reina era culpable y de que su influencia había corrompido incluso a la justicia. La prensa revolucionaria explotó al máximo el episodio, retratando a María Antonieta como una mujer frívola, promiscua y manipuladora, responsable de la ruina del país. Con el agravamiento de la crisis económica y política en Francia, María Antonieta abandonó la postura apática de sus primeros años y comenzó a participar directamente en los asuntos del reino. Se convirtió en consejera activa de Luis XVI, influyendo en decisiones que contrariaban las aspiraciones del Tercer Estado y de la burguesía emergente. A pesar de su falta de preparación política, la reina creía firmemente en la preservación del absolutismo y veía cualquier reforma como una amenaza para la monarquía. Su intransigencia no hizo más que reforzar la percepción de que ella era la verdadera fuerza reaccionaria dentro de la corte. El descontento popular culminó en la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, un evento que marcó el inicio de la Revolución Francesa. Ante el caos, María Antonieta se negó a ceder a las presiones de la Asamblea Nacional Constituyente e incentivó a Luis XVI a resistir los cambios. Su correspondencia secreta con monarquías extranjeras, especialmente Austria y Prusia, demostraba su esfuerzo por buscar apoyo para restaurar el poder absoluto del rey. Sin embargo, estas alianzas la hicieron aún más impopular, siendo apodada Madame Déficit y acusada de conspirar contra su propia nación. La situación se agravó con la marcha sobre Versalles, en octubre de 1789, cuando miles de mujeres enfurecidas invadieron el palacio exigiendo pan y justicia. El asedio obligó a la familia real a trasladarse a París, bajo la vigilancia de la Asamblea. Incluso cautiva en el Palacio de las Tullerías, María Antonieta continuó sus maniobras políticas, presionando al rey para que rechazara la Constitución de 1791, que limitaba sus poderes. Al mismo tiempo, conspiraba con nobles exiliados para lograr una intervención militar extranjera que restaurara el antiguo régimen. El intento de fuga a Montmedy, en junio de 1791, marcó un punto de inflexión. Disfrazada y acompañada de la familia real, María Antonieta planeaba llegar a un bastión monárquico en el este de Francia y desde allí organizar la resistencia. Sin embargo, la fuga fracasó cuando fueron reconocidos en Varennes y capturados. Este episodio destruyó cualquier vestigio de confianza entre la monarquía y el pueblo. A partir de ese momento, María Antonieta dejó de ser vista únicamente como un símbolo del derroche real y comenzó a ser tratada como una traidora de Francia. La declaración de guerra contra Austria, en abril de 1792, selló su destino. Sus contactos con potencias extranjeras fueron expuestos y la población comenzó a llamarla la loba austríaca. En agosto, la insurrección popular derrocó a la monarquía y la familia real fue encarcelada en la Torre del Temple. María Antonieta era ahora prisionera del mismo pueblo que alguna vez gobernó, y su juicio se acercaba rápidamente. Con la caída de la monarquía en agosto de 1792, María Antonieta fue llevada a la Torre del Temple, donde permaneció prisionera junto a la familia real. En enero de 1793, Luis XVI fue condenado a muerte y guillotinado, y a partir de ese momento, los revolucionarios comenzaron a llamarla la Viuda Capeto, un título que negaba cualquier vestigio de su realeza. Aislada, vigilada constantemente y sin privilegios, la exreina vio cómo su situación se deterioraba rápidamente. El encierro en el Temple estuvo marcado por el sufrimiento físico y psicológico. En julio de 1793, su hijo, Luis Carlos, le fue arrebatado y entregado a los revolucionarios, quienes lo adoctrinaron para que renegara de su madre y de su propio pasado. Este episodio fue un golpe devastador para María Antonieta. Poco después, fue trasladada a la Conciergerie, una prisión conocida como el Vestíbulo de la Muerte, donde esperaría su juicio. El Tribunal Revolucionario inició el proceso contra María Antonieta el 14 de octubre de 1793, acusada de conspirar contra la República, espiar en favor de Austria e incluso de crímenes infundados, como incesto con su propio hijo. La exreina enfrentó un juicio farsa, donde la condena ya estaba decidida. Sus respuestas fueron firmes, y su dignidad ante las absurdas acusaciones sorprendió incluso a algunos de sus opositores. Sin embargo, el veredicto fue unánime: culpable y sentenciada a la guillotina. En la mañana del 16 de octubre de 1793, María Antonieta fue conducida a la Plaza de la Revolución para su ejecución. A diferencia de su esposo, que fue llevado en un carruaje cerrado,
ella fue expuesta al pueblo en una carreta común, vestida con un sencillo traje blanco. Su rostro estaba pálido, pero mantenía una postura altiva. Al subir al cadalso, accidentalmente pisó el pie del verdugo y, como sus últimas palabras registradas, dijo: «Perdóneme, señor, no lo hice a propósito». Minutos después, la cuchilla cayó, poniendo fin a su vida. La cabeza de María Antonieta fue levantada ante la multitud eufórica, simbolizando el fin definitivo del antiguo régimen. María Antonieta se convirtió en uno de los personajes más polarizadores de la historia. Para algunos, fue el símbolo del derroche y la insensibilidad de la monarquía. Para otros, una víctima de la radicalización revolucionaria. Su nombre se mezcló con mitos, como la célebre frase «que coman pasteles», que nunca dijo, pero que ayudó a consolidar su imagen de soberana ajena a la realidad. Sus errores fueron reales, subestimó la gravedad de la crisis, se rodeó de favoritos e insistió en alianzas extranjeras que la hicieron sospechosa a los ojos del pueblo. Al mismo tiempo, su condena fue un juicio político, donde no importaba su culpabilidad, sino la necesidad de eliminar cualquier vestigio de la monarquía. Su muerte cerró un ciclo, pero no borró su influencia en la memoria colectiva. El siglo XIX transformó su figura. Los monárquicos la retrataron como una mártir cristiana. Los escritores románticos exaltaron su valentía ante la muerte. En el cine y la cultura popular se convirtió en un ícono de lujo y decadencia. Entre exageraciones y verdades, María Antonieta sigue despertando debates sobre el poder, la revolución y el papel de las mujeres en la política. ¿María Antonieta fue víctima de su tiempo o arquitecta de su propia ruina? Si hubiera adoptado una postura más diplomática y reformista, ¿podría haber evitado su trágico destino? ¿O la revolución ya era un proceso inevitable y su final solo era cuestión de tiempo? La historia sigue dividida sobre su figura. Para algunos, una reina frívola y ajena a la realidad. Para otros, una mujer que enfrentó su destino con dignidad. Pero, ¿y tú? ¿Qué opinas sobre María Antonieta? Déjanos tu comentario. Si te gustó este contenido y quieres seguir explorando la historia en profundidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ningún video sobre los grandes personajes que cambiaron el mundo.